Mexicanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy, el día de hoy, en la conferencia de prensa del presidente, salió la secretaria en la que estuvo a cargo de la negociación para la baja de producción, para que se establezca nuevamente el precio del barril. En esto México salió pues favorablemente porque casi o creo que todos los países eh, reducieron su producción al 23-26% más o menos, y México lo redujo al 6%. México no está aquí en la OPEP, no pertenece a la OPEP, pero más sin embargo México fue por pues más para que vean que es un país pues prometedor y que sí cumple. La secretaria explicó las condiciones que tenían a las refinerías, que no podía bajar la producción porque pues eso nos afectaría a nosotros, y explicó muchas cosas. Al final pues a México le dieron un trato más favorable hacia él y más pues más o menos que le convenía a México, ¿no? Para que no perdiera, pero que por lo menos ayudara a estabilizar el precio. México creo que se dio con 100,000 barriles, a reducir 100,000 barriles. Ya después de Estados Unidos pues se ofreció, dio más barriles para que establecer los precios del petróleo. Acá la secretaria pues los voy a dejar con el video para que lo vean y le entiendan más o menos qué es lo que sucedió en esa reunión. Saben que estamos apoyando al presidente, véanlo completo y nos vemos hasta la próxima. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, efectivamente, la semana pasada hubo una reunión de la OPEP. México no pertenece a la OPEP. México pertenece a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, o ahora conocido como OPEP Plus. Y este convenio que se tiene con esta organización, pues es de colaboración para mantener los precios del mercado, para mantener los niveles de producción y como colaboración de todos los países. Esto es muy importante señalarlo. Por indicaciones del presidente, actuando México en una forma responsable, porque somos países productores, como muchísimos que no están en esta organización, que se llaman países externos, todos los países colaborando para estabilizar el mercado y sobre todo la crisis económica. Todos los países en el mundo, todos traen una crisis económica fuerte, y países productores fuertes, que tienen una producción alta, traen una severa crisis económica. Nosotros somos productores y por instrucciones del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dijo, a ver, vamos a colaborar a nuestras posibilidades, y así se planteó en la pasada reunión del 9 de abril en la OPEP, no OPEP. Primero partimos de lo siguiente. Ustedes aquí en la gráfica van a ver cuál es la demanda que se venía dando en el país de consumo, en el mundo de consumo de petróleo. En el 2018 traíamos una demanda de 98.84 millones de barriles por día. En el 2019 se llega a un pico de demanda de 99.67 millones de barriles. Y a febrero del 2020 hay una caída de la demanda de 10 millones de barriles. Todo esto es por la pandemia que hay, donde aviones dejaron de circular, vehículos en todos los países están estacionados, la movilidad bajó considerablemente, entonces no hay demanda de combustibles.
más o menos, se calcula que son 16 millones de barriles menos que hay de demanda. Y vienen 2 meses muy fuertes, tanto en Europa como en América Latina, de movilidad por la pandemia, porque todo mundo está en sus casas, como ya aquí se ha explicado ampliamente. Entonces, la demanda energética baja considerablemente y con ello, pues el precio del petróleo entra a condiciones muy bajas y hay algunos países donde su extracción es muy cara y esto genera una crisis económica. En esta reunión de la OPEP Plus, o OPEP no OPEP, se hizo un planteamiento. Todos los países productores hay que hacer un sacrificio, hay que cortar producción. Algunos dicen, yo tengo para almacenar, pero su almacenamiento les va a dar solamente para mediados de mayo, cuando mucho. Después de mayo ya no van a tener capacidad de almacenamiento y van a tener que cerrar válvulas, sean empresas de Estado o sean empresas privadas. Este es un análisis económico en el contexto. Lo que sigue, por favor. Se llegó a el planteamiento es que en los 2 primeros meses todos los países pertenecientes a esta organización y a los que están adheridos al convenio, que son 23 países, hicieran una reducción del 23% de su capacidad. De México, ¿qué explicamos? Nosotros dijimos, cada país debe de hacer el recorte de acuerdo a su capacidad extractiva. No es lo mismo Arabia Saudita, que produce 12 millones de barriles al día, que nosotros que traemos 1.753.000 barriles por día. El porcentaje a nosotros nos afecta mucho económicamente y técnicamente. A Arabia Saudita, ellos fijan una reducción mayor por su porcentaje mayor. Por indicaciones del presidente y como ya se ha comentado, nosotros dijimos, podemos 100,000 barriles como colaboración al recorte mundial, porque no todos van a recortar menos nosotros, ¿no? México está en esa actitud y propusimos 100,000 barriles, quedando México, si ustedes ven la tabla de % de recorte, todos quedan con 23% y México queda con 6%. Hay 3 países que no traen ahí registro porque ellos, por ejemplo, hay un país que ya trae 1 millón de barriles menos de recorte por cuestiones geopolíticas que ellos traen. Esto se acuerda, fue una negociación larga, tuvimos que explicar el porqué, porque México traía un recorte, una declinación de producción acelerada desde hace años. En el 2016, cuando se adhiere México a este convenio, se cubrían los recortes hasta el del 200 e incluso hasta el 300%, porque se dejó de producir, se dejó de trabajar. ¿Qué les dijimos? A ver, nosotros en este año y medio hemos hecho un gran esfuerzo, primero por parar la declinación. Segundo, una vez que se estabilizó, empezar la recuperación productiva que requiere muchísimo esfuerzo humano y económico. Y todos lo comprendieron, todos lo comprendieron. El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Estados Unidos es quien trae más producción ahorita del mundo. Ellos traen 13 millones de barriles por día. Entonces, por supuesto, Estados Unidos había puesto en la mesa, porque él es del grupo externo, 1,5 millones de barriles. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250,000 barriles extras para
compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional para cuidar el mercado petrolero. Nosotros en un momento dado no estábamos obligados a estar en esta reunión, pero somos un gobierno serio que cuando llegamos había este convenio ya firmado y nos hemos presentado en esa mesa con el convenio que se tiene firmado por gobiernos anteriores. El siguiente fue la segunda etapa de este convenio de julio del 2020 a diciembre del 2020, donde ya los países dicen del 23% vamos a reducir solo el 18%. Y en México nosotros dijimos no podemos hacer eso y recuperamos los 100,000 barriles y nos quedamos en 1,753,000, que es la tasa de referencia. Este fue el acuerdo más importante que se logró para todo este año, con el agradecimiento a todos los países, porque al final de cuentas todos los países integrantes mostraron su comprensión y su apoyo para México. Por supuesto, el agradecimiento que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al gobierno de Estados Unidos por asumir una cuota que se le estaba pidiendo a México, y por supuesto también al gobierno de Rusia, donde el presidente Putin hace un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo México. Todo esto se logra hablando, explicando, diciéndoles cuál es la posición de México, hacia dónde vamos, cómo venimos, cuál es la política energética. Y todos estos países y los países externos pues tienen su propia política energética. Todos quisieran producir más, todos quisieran vender más, pero hoy el mercado mundial no tiene demanda. Y lo que están haciendo los países es mandar a sus refinerías para procesar y generar sus gasolinas o cerrar la llave o almacenar, pero el sistema de almacenamiento es reducido en todo el mundo para la capacidad, y el almacenamiento se tiene contemplado cuando mucho que se sature el próximo mes de mayo. Esas son las condiciones del mercado, esas son las condiciones del petróleo, y este fue el acuerdo que se logró en la convención OPEP-NOPEP, aunado con el apoyo que también se dio en la cumbre de los G20 de los ministros de energía, que va más o menos en este mismo sentido. Pues prácticamente es eso, señor presidente, el acuerdo que se logró, y es informarle al pueblo de México tal como nos lo solicitó el presidente. Muchas gracias.